Buenos días a todos y todas, me alegro de encontrarles. Veo que los hombres siempre estamos en minoría, ¿no? Hay tres muchachos, sí, y me alegro de que todas sonrían. Eso es importante. El día que dejen de sonreír es porque están vencidas. Así que es bueno que mantengan la sonrisa en la vida para seguir la lucha, para aprender a vivir. No creo que eso es lo importante, aprender a vivir. Porque muchas veces en nuestros pueblos sobrevivimos y tenemos que aprender a vivir. Y esto tiene que ver en los derechos humanos, en la construcción democrática. ¿De qué hablamos de los derechos humanos? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Y hay cosas que son muy simples. Ustedes se conocen, hace días que llevan este encuentro, sé que viajaron a la Patagonia, estuvieron en la casa de Luciano Arruga, en fin, ya nos informaron, fueron a la marcha del 24, y bueno, todavía tienen un tiempo para estar. Cuando hablamos de los derechos humanos, primero tenemos que comprender qué significa. Porque si bien hay pactos, protocolos internacionales, convenciones, tanto de Naciones Unidas como la Organización de Estados Americanos, cada país tiene sus leyes, tiene su código de conducta, pero esto no es suficiente. No es suficiente para comprender qué son los derechos humanos, de qué hablamos. Bueno, hoy tenemos la alegría, aquí Nora Cortiña, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, una compañera, una hermana querida de muchísimos años de lucha, justamente por esto, por los derechos humanos, por la vida. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Un ejercicio muy simple, pero que significa todo. ¿No? ¿Quién tienen al lado? ¿Ustedes se conocen, no se conocen? ¿Quién tienen al lado? ¿No? En primer lugar, aunque se conozcan, mírense y se saludan. A ver. Eso. Hablen entre ustedes, salúdense, cuéntense en cosas que nosotros no vamos a escuchar de aquí. ¿Quién tienen al lado? ¿Saben sus nombres? ¿Dijeron sus nombres? ¿No? Bueno, muy tímido todo esto, Muy tímido, es como con miedos de... Sí, así se tendrían que haber abrazado, decirle, aquí estamos, ¿no? Fíjense en quien tienen al lado, hombre o mujer, es una persona. ¿Estamos? Una persona que en estas sociedades, en esta democracia que vivimos, supuestamente tienen los mismos derechos. Pero cada uno de ustedes es distinto. No todas piensan igual, no todos piensan igual. Tienen distinto pensamiento, por ahí distintas creencias, por ahí formas de comprender la política, comprender lo social, comprender al otro y a la otra de diversa manera en estas sociedades, pero todos y todas tienen los mismos derechos.
¿Está claro esto? Tienen los mismos derechos. Eso hace a la construcción de los derechos humanos, que no se regalan, se construyen. No se regala la democracia, se construye, como tampoco la paz se regala, se construye. Y esto requiere esfuerzo. Ahora, el otro eje importante, que si cada uno de ustedes es diversa, piensan distinto y todos tienen los mismos derechos, la gran riqueza de los pueblos es la diversidad, no la uniformidad. Es esto, la diversidad es la riqueza de los pueblos. Es no solo en lo social, en lo político, en lo religioso, sino también la madre tierra. La madre tierra siempre tuvo una gran diversidad. Y esa es la riqueza de los pueblos, la diversidad. Esto es la riqueza de la madre tierra, es la diversidad. Y nunca los monocultivos. ¿Conocen ustedes los monocultivos? ¿Saben lo que son los monocultivos? ¿O no? ¿Nunca sintieron hablar de los monocultivos? No escucho nada, soy sordo. ¿No saben lo que son los monocultivos? Voy a tratar de explicarlo. Los monocultivos son esas empresas que plantan la soja, la soya, como dicen, o pinos, kilómetros y kilómetros y kilómetros de pinos, o plantan maíz, trigo, grandes extensiones. Y hay cosas que son curiosas. En los monocultivos no hay pájaros, no hay sapos, no hay mosquitos, no hay mariposas. Porque todo eso, el monocultivo, lo destruyen con los agrotóxicos. Entonces, estos monocultivos llevan a lo que desde el punto de vista sociológico, político, tendríamos que hablar del pensamiento único. ¿Está claro esto? El pensamiento único. Son los monocultivos donde no hay biodiversidad. Matan todo para la especulación financiera. Plantan la soja, la soya, plantan los pinos, plantan maíz, el maíz transgénico por lo general, la palma, la palma africana. Es decir, entonces eso no es bueno para el ser humano. Y los agrotóxicos terminan intoxicando. Pero yo quiero hablarles del monocultivo más peligroso que todos. Hay un monocultivo que es más peligroso que todo y que ustedes no tienen que olvidarse. Y es el monocultivo de las mentes. Piensen en eso. El monocultivo de las mentes, cuando nos imponen el pensamiento único, ¿no? Que todos piensen igual, que todos actúen igual, es la mejor forma de la esclavitud, es la mejor forma de la dependencia, es la mejor forma para el sistema de la pérdida de la libertad. Si nosotros perdemos la libertad como hombres y mujeres, nos transformamos en esclavos. Entonces hay que liberarnos, necesitamos liberarnos. Todo el sistema está estructurado para lograr el monocultivo de las mentes. Nos mandan noticias, agarramos los diarios, vemos por televisión. Hay una forma de dirigir las mentes a un objetivo único. Ese monocultivo lo utilizaron las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿no? Lo utilizó Hitler, lo utilizaron los dictadores en América Latina. Quisieron imponer el pensamiento único a sangre y fuego. Porque si no, aquí dice, claro, llegaron los militares y los militares se volvieron locos y comenzaron a matar gente. Cuidado con eso.
Aquí hubo un proyecto perfectamente estructurado y es el pensamiento único. Aquel que resistía o se oponía a esto era reprimido, era encarcelado, matado, desaparecido. No hubo casualidades aquí. No es que los militares se volvieron locos. Y esto pasa con todos los ejércitos. Pasa en los Estados Unidos, pasa en Europa, pasa aquí en las dictaduras militares en América Latina. Entonces, ese monocultivo de las mentes es lo que condiciona. Ahora, ¿cómo logran esto? Pues si vamos a hablar de los derechos humanos, tenemos que saber qué mecanismos, cuáles fueron los medios, las técnicas, ¿no? Dentro de la psicología social hablamos de la suspensión de conciencia. La suspensión de conciencia. Cómo los militares, la policía, mató, violó, secuestró, hizo desaparecer gente, torturó. Estoy hablando de esto es lo que pasó aquí en Argentina, pero pasó en América Latina, pasó en el mundo. En la guerra, podríamos hablar de la guerra de Argelia con los franceses, podríamos hablar de la guerra de Vietnam. ¿Cómo logran que los soldados vayan a una guerra convencidos de que esa guerra es justa? ¿No? Esa suspensión de la conciencia hace que si en el grupo, para la pertenencia de un grupo, si todos hacen lo mismo, la culpabilidad se diluye en lo colectivo. ¿Está claro esto? Se diluye en lo colectivo y entonces esto colectivo, la responsabilidad no es de nadie. Es decir, es lo que decían, se cumplen órdenes. ¿Sintieron hablar ustedes de Adolf Eichmann? Que fue ese jerarca nazi que lo secuestran aquí en Argentina, lo juzgan en Israel y va a la horca. ¿No? Bueno, Eichmann, en el momento que lo juzgan, dice lo siguiente. Esto lo recoge una gran filósofa alemana, judía, Hannah Arendt. Adolf Eichmann, cuando lo juzgan, dice: la función de un soldado es obedecer la orden de su superior, sin cuestionar si esa orden es justa o injusta. El soldado cumple la orden de su superior, no interesa qué orden, simplemente es la orden que ellos tienen que cumplir. Matar, violar, asesinar, torturar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que esto lo tengan presente, porque si hablamos de los derechos humanos, tenemos que comprender por qué se llegó a eso. No es que los militares se volvieron locos. Hubo un proyecto perfectamente estructurado que nace en las escuelas de las Américas en Panamá y en las academias militares de los Estados Unidos, el país de ustedes. La Escuela Superior de Guerra de Brasil, que da un golpe de Estado en el año 64, y después esta formación de 80.000 militares latinoamericanos se va extendiendo por todo el continente. ¿No? Viene la dictadura de Pinochet, en el 76 viene la dictadura en Argentina, pero prácticamente en la década del 70 toda América Latina tiene dictaduras militares. Por eso tengan en cuenta que para llegar a esto necesitaron de una preparación, de una justificación, de
pérdida de valores para imponer otros valores, que eran los valores que intentaba poner la dictadura para someter a los pueblos. Y así toda América Latina queda bajo la dictadura militar, pero podríamos hablar de casi lo mismo mecanismo de comportamiento en la guerra de Argelia, en la guerra de Vietnam, lo que pasa ahora en Medio Oriente. Ayer el presidente salió hoy en los diarios, no sé si están enterados también que Trump nos dejó entrampado, que bombardeó Siria, hay muchísimos muertos, pueblos, mucha gente del pueblo. A esto le llaman daños colaterales, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Todo este mecanismo es necesario comprender para después, cuando entren a analizar qué pasó en la dictadura, esta formación de 80.000 militares latinoamericanos que comenzaron a imponer la dictadura, fue para imponer un proyecto político, un proyecto cultural. Y esto lo pueden hacer en cualquier país, en cualquier momento, porque ya tienen la metodología, tienen la forma de aplicar estas cosas. Y por eso, frente a esto, yo no quiero extenderme después, espero la pregunta de ustedes, Ahora estoy hablando yo, pero después van a hablar ustedes, la pregunta que ustedes quieran hacer. Pero creo que es necesario comprender esto, porque en el año 76 la dictadura impuesta en Argentina tuvo complicidades. Los militares por sí solos no pueden dar un golpe de Estado, necesitan de la complicidad de sectores empresariales, de sectores políticos, sectores eclesiásticos, para justificar justamente la represión. Después de muchos años de esta política en América Latina, decimos, hoy tenemos democracias, ¿es cierto esto? Y yo con esto voy a ir cerrando para pasarle la palabra a Norita, porque llegamos a la democracia en el año 83, después de la guerra de Malvinas. Estuvimos en las Islas Malvinas juntos, ahí pudimos ver muchas cosas, no vamos a entrar ahora en eso, pero cuando volvemos a la democracia, pensamos que los dirigentes políticos habían aprendido algo y nos equivocamos. Entraron otra vez los intereses políticos, las trenzas entre ellos, la lucha por los derechos humanos, la búsqueda de verdad y justicia, la reparación del daño hecho a nuestra sociedad. Nos dejaron un salto terrible de miles de desaparecidos, de muertos, de torturados. Yo soy un sobreviviente de todo eso, ¿no? Y estamos tratando de construir otra sociedad, otra democracia, con todas las dificultades. Pero derechos humanos y democracia son valores indivisibles. Si se violan los derechos humanos, las democracias se debilitan y dejan de ser democracias. Esto pasa para cualquier país, ¿no? Ustedes en Estados Unidos cada día van perdiendo las libertades cívicas. Esto que costó tanto alcanzar, ¿no? En Estados Unidos tuvieron grandes luchadores y luchadoras para poder avanzar en una construcción democrática, ¿no? Desde Luther King, mujeres que han haber conquistado el voto femenino, es decir, hay mucha conquista, lo que fue la resistencia contra la guerra de Vietnam, pero hoy no vemos movimiento dentro de los Estados Unidos que se opongan
a estas guerras que están provocando y que siempre las hacen fuera de las fronteras, ¿no? Y donde se clasifican ahora terroristas, antes era el comunismo. ¿Se acuerdan? Que todo, antes, cualquier cosa mala era culpa del comunismo. Ahora, cualquier cosa, problema, son terroristas. Pero es curioso, fíjense, ninguno de los gobiernos habla del terrorismo de Estado. Israel, por ejemplo. Israel, no hablan del terrorismo de Estado. Aquí nosotros en América Latina y en Argentina sufrimos el terrorismo de Estado cuando se alteran todas las leyes, todo el sistema democrático y se implanta el terrorismo de Estado, señores de la vida y de la muerte, ¿no? Y lo mismo hacen en los países, ¿no? En Estados Unidos hoy, claro, cuando hablan del terrorismo, claro, los islámicos son todos terroristas. Ninguno habla que los islámicos por ahí están defendiendo su tierra. Yo he estado en Irak 12 días y pude ver horrores en Irak. Fui desde Amán, Jordania, a Bagdad, hice 2000 kilómetros de desierto para llegar a Bagdad. Y pude ver la muerte de niños, la situación del hospital pediátrico, pude ver la desesperación de la gente. Ahí mataron 600 niños con sus madres, ¿no? A eso le llaman daños colaterales. Entonces creo que todo esto, si queremos comprender la política de derechos humanos desde la escala continental y mundial, pero también la tenemos que comprender en la vida cotidiana. ¿Qué pasa si nuestros derechos son respetados? Si los derechos de otros, de los pueblos originarios, los indígenas, los campesinos, son respetados. Democracia significa derecho e igualdad para todos y no para algunos. Lo que puedo compartir con ustedes muy rápidamente, porque sería largo, es los primeros días de prisión. Cuando me detienen, hace pocos días se cumplió el 4 de abril, me llevan a la Superintendencia de Seguridad Federal. Era un centro de torturas, ¿no? De hombres y mujeres que pasaban por ahí, militantes de distintos sectores sociales. Y los primeros 32 días estoy encerrado en un tubo que era un poco más grande que esta mesa. Ahí estoy 32 días. Era un lugar maloliente porque era un lugar de torturas y pude ver ahí gasas que ataban a los prisioneros, que los llevaban después para las torturas. Claro, somos seres humanos, golpeaba la puerta del calabozo, del tubo, para ir a un baño, porque no había luz tampoco. Cuando abrieron la puerta, entró la luz y pude ver en la pared muchas inscripciones. Inscripciones de club de fútbol, de seres queridos, de insultos a la policía, etcétera, grabadas en la pared. Pero lo que más me impresionó era una gran mancha en la pared que era de sangre, de un prisionero o una prisionera torturada antes. Y escrita con esa misma sangre, en la pared, escribió: Dios no mata. ¿No? Es un acto de fe tremendo. En esa situación de vida y de muerte, que una persona escriba con su propia sangre Dios no mata, es un acto de resistencia increíble. Y ahí me di cuenta también lo que es la fuerza de la oración, lo que es la fuerza de la fe. Hay otros que no tienen fe y se sostienen de otra manera, pero para mí la religión, es decir, la creencia, ecuménicamente, no es encerrarnos en dogmatismo.
Claro, la vida espiritual es importante, es parte de mi vida, ¿no? No puedo vivir si no tengo una vida espiritual. Es esto. Bueno, Norita, adelante. Gracias por invitarme. Yo vine hace muchos años a esta institución y siempre van trabajando con los movimientos sociales, con las organizaciones de derechos humanos y cada uno de los que pasamos por acá dejamos esos retazos de historia, cada uno en lo que estamos y así queda grabado en la memoria y no olvidamos los hechos que van pasando en nuestra vida. Referente a la historia de Adolfo, en el caso de nuestros hijos y nuestras hijas, yo tengo a mi hijo, Carlos Gustavo, detenido desaparecido desde hace 40 años, que se lo llevaron un 15 de abril, la semana que viene van a ser 40 años y hasta hoy no sé nada absolutamente dónde estuvo, por dónde pasó, nada, ninguna señal. Él está inmerso en ese mundo que fue contando Adolfo, de que él no entró en el pensamiento único, tuvo su opción de vida para luchar por su pueblo, como nuestros 30.000 detenidos desaparecidos o más que tenemos, los más de 10.000 presos políticos que tuvimos en la última dictadura. Antes la Argentina tuvo etapas que también tuvo terrorismo Estado, y yo les podría decir que una fecha clave donde un estado de bienestar que teníamos, que era el estado de bienestar es que la gente tenga trabajo, que lleve la comida a su casa a través de un trabajo digno. Y en ese momento hubo acá en la Argentina un bombardeo a la Plaza de Mayo, año 55, y marcó como si hubiera sido un disparador, un cambio en la política hasta ese momento. No es que hayamos estado siempre muy bien en la Argentina. Nosotros estamos en el sur del continente y en el sur de los continentes estamos siempre los más pobres, que nos cuesta tanto, que luchamos tanto. Ustedes si ven los mapas para ver qué países están en el sur. En realidad algún día por ahí damos vuelta al mapa y los de abajo vamos arriba. Y vamos a estar a lo mejor cambiar y estar todos bien. Bueno, esa es esa parte del sueño y de la utopía que decía Adolfo. Eso es una utopía, que la tenían nuestros hijos e hijas. Un mundo para todos y todas, un mundo donde no hubiera hambre, un mundo donde no hubiera guerra, porque la guerra es la que trae todas las miserias de la tierra. La pobreza, el hambre, el dolor, la muerte. Entonces, esta generación de Gustavo era una generación de utopías, de sueños y de luchas para cambiar el mundo. Cuesta mucho, no es fácil cambiar el mundo. Tenemos que ser en algún momento muchos que nos decidamos y a lo mejor encontramos un método para cambiar este mundo que es tan injusto, donde hoy estamos acá reunidos y esta mañana los que escucharon la radio escucharon una tragedia muy grande en Siria, muy grave. El mundo está trastornado, se matan miles de personas en un momento. Traen el dolor hoy, lo trajeron ayer, antes de ayer, y no sabemos hoy y mañana qué va a pasar, ¿no? Bueno, nosotros que sabemos que los jóvenes, particularmente, ¿no? Porque tienen toda la vitalidad, son los que sueñan con ese cambio para que todos podamos ser felices.
todos disfrutar de una vida plena, reunidas las familias en una mesa con el plato de comida ganado con el trabajo de los padres, no con limosna. No nos gustan las limosnas, que te regalen un plato de comida. No tiene que existir eso. Tiene que existir el bienestar para que cada familia pueda trabajar y tener el sustento ganado. Cada uno con su capacidad, con sus posibilidades, pero no la limosna. Entonces, estos países nuestros, hay un mecanismo que hacen las guerras, los poderosos, después que destruyen, dan dinero a través del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de todas esas instituciones ricas, y dan para que en esos países reparen dando limosna, pongan comedores, planes sociales, no para recomponer y no volver a destrozar y a destruir pueblos enteros. Y nuestros hijos eran ese cúmulo de jóvenes, hombres y mujeres. Nosotros acá en la Argentina, el 30% de los desaparecidos son mujeres, mujeres que fueron tratadas de una manera inhumana, cruel, que han tenido su bebé, si estaban embarazadas, atadas de un árbol a la intemperie, ¿no? Cada uno sabe lo que es su familia, tener un bebé, que lo esperás y le vas a dar lo mejor y lo vas a... Pero las mujeres que fueron desaparecidas o presas tuvieron el bebé en esa situación. Y si la crueldad siguió más todavía, ese bebé de esas mujeres en cautiverio, embarazadas, se lo apropiaron los milicos, los civiles, y se los dieron a familias desconocidas. Hoy, acá en la Argentina, hay alrededor de 400 o 500 jóvenes que no conocen su verdadera identidad. Y realmente es muy grave no conocer uno su propia identidad. Es la incógnita de la vida, la nebulosa muy profunda. Cada uno de nosotros caminamos sabiendo quiénes fueron nuestros padres, nuestros abuelos. Es el derecho más legítimo que hay. Pues acá en Argentina existe esa situación. Y en estos años, que imagínense, hace 40 años, antes de 40 años, antes de que acá empezara el golpe ese cívico, militar, eclesiástico y económico, ya había un gobierno constitucional que hacía terrorismo de Estado, que tenía una institución, se llamó AAA, Alianza Anticomunista Argentina. Eso de anticomunista que nosotros hace años, especialmente las madres que de política no supimos mucho, no sabíamos, y ahora con 40 años no sabemos mucho más, no se crean que aprendimos. No, siempre queda algo que no aprendemos. Pero era el comunismo, era el cuco. Pero sin embargo, los militares genocidas, por atrás de lo que el pueblo se enteraba, tenían relaciones con el comunismo del mundo, ¿no? Y hacían ver que se llevaban a la gente por comunista. Era una cosa terrible, porque yo les voy a contar una pequeña anécdota. Las madres fuimos muy ingenuas, media ignorantes, así ya les digo, de la política. La primera vez que fuimos a Chile, a contactarnos con las madres chilenas, allá la mayoría eran esposas de desaparecidos, nos recibieron, y en Chile era el comunismo la parte central de la lucha, ¿no? Su gobierno, bueno, eran comunistas la mayoría. Nosotros nos sentamos con las madres y hablaban del comunismo. Yo me acuerdo como si fuera hoy, yo le digo, pero nuestros hijos no eran comunistas, pero así, viste, con susto, no,
no se vayan a confundir. Como, claro, tanto los militares decían, el comunista, y los llevamos por comunistas, que entonces nos creímos que eran el cuco del comunismo, ¿no? Después supimos que hacían sus negocios en los barcos que mandaban cereales a la Unión Soviética. Siempre iba algún joven que rescataban de alguna familia comunista, ¿sí? O a veces no comunista, y que era liberado gracias a ese embarque. Por eso nosotros a veces vemos, como en este momento, este gobierno que tenemos, ¿no? Votado por una mayoría del pueblo, antes de ser gobierno, en el Parlamento y en la legislatura votaban las leyes de la mano del gobierno que estaba del Frente para la Victoria. Entonces el PRO y el Frente para la Victoria votaban juntos y parecen enemigos, pero después por detrás del pueblo ellos hacen sus convenios y hacen sus tramoyas, digo una palabra que no la conocerán ustedes, pero el engaño. Así que por eso todo lo que vivimos era dentro de ese plan, que ya digo, en el bombardeo a la Plaza de Mayo, donde desde Estados Unidos, siempre el Departamento de Estado, trabajó mucho para los golpes militares. Primero parecía que era solo de América Latina. Ahora resulta que están en todas partes. Por eso ustedes lo que pueden hacer, que preguntan, ¿qué podemos hacer? Decirle al gobierno que cuando atacan, cuando invaden, cuando matan, que no sea en nombre de ustedes. Digan, ¿en nombre mío? No. ¿No? Porque nosotros hemos viajado mucho a Estados Unidos, hemos tenido contacto con estudiantes, nos han recibido en las universidades y el pueblo no tenía la culpa del gobierno que tenía. El gobierno ordena, manda y hace, y el pueblo parecería que paga las consecuencias. Acá tuvimos presidentes terribles, además de la dictadura, y cuando venían estudiantes o venía gente a estudiar o a trabajar acá, las cosas que pasaban durante el terrorismo de Estado o con gobiernos terribles como que parecía terrorismo de Estado, uno que se llamó Menem, por ejemplo, bueno, lo estudiaron, bueno, no era en nombre nuestro lo que hacían, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros sabemos de ustedes. Siempre fuimos bien recibidas. Siempre supimos que estaba la Escuela de las Américas y que se paraban todos los años para noviembre un grupo de religiosos, estudiantes a repudiar la Escuela de las Américas, ¿no? O sea, sabíamos bien que no era el pueblo de Estados Unidos el que quería eso. Como ahora no quieren lo que está pasando en el mundo con estos bombardeos con armas químicas, o sea, cada vez lo hacen más sofisticado, más cruel, más cruel. Parecería que estudian para eso. Yo digo, no estudian para erradicar el cáncer, el SIDA, todas esas enfermedades terribles, estudian para crear armas cada vez más sofisticadas y más crueles. Pero bueno, nosotros estamos vivos, las madres tenemos siempre la esperanza en la juventud, es la semilla que va creciendo, y nosotras que de a poquito nos vamos yendo, ay, se van otras. Se fueron otras, qué barbaridad. Hay que cuidarse la salud. Yo digo, lo único que me tengo que cuidar de dejarme de cruzar de la calle con la luz roja. Porque yo digo, enferma no me voy a morir yo, no me voy a morir por cruzar la calle cuando no debo. Bueno, estas son las bromas que hacemos siempre para matizar, porque la historia nuestra es una historia que si no fuera porque nos rodean mucha gente de generaciones distintas, los que tienen la edad que tendrían hoy nuestros hijos e hijas, que nos acompañan, que siguieron luchando, nosotras no estaríamos con el ánimo de seguir luchando cada día,
Porque a veces nos preguntan los periodistas, hasta ayer yo estuve en un programa de radio, Nora, ¿de dónde sacan la fuerza ustedes para seguir todos los días? ¿No? Porque tener un hijo o más o una tragedia como es la desaparición de un ser querido, que yo les digo que la desaparición forzada de personas es el crimen de crímenes, porque es cuando a una persona la privan de todos sus derechos absolutamente. Ellos no vuelven a saber qué pasó con su familia. Nosotros, como ven, 40 años que no se abren archivos y no sabemos qué pasó con ellos. Entonces, es una carga muy pesada, muy dura, que solamente el hecho de que los reivindicamos todos los días en su lucha, de que estamos orgullosas de ellos y que nosotras ni siquiera somos como las pobres madres de los genocidas, pobres madres digo, porque tener un hijo genocida, un militar o un civil, ¿no? Para una madre que ve que todos los días lo acusan, debe ser duro, ¿no? Y nosotras podemos ir por la calle con la cabeza alta, orgullosas, tenían ideales, y se empleó la metodología más aberrante que hay sobre la tierra. Si algo para la represión es lo peor, es hacer desaparecer a una persona. Así que seguimos, estamos bien con ustedes. A nuestra oficina de madres permanentemente vienen delegaciones a través de Flaxo, también vienen grupos de estudiantes para sentarse con nosotras y recibir la historia nuestra y contarnos la de ustedes. A nosotros a lo mejor nos va a gustar escuchar hoy algún relato, ¿no? Algún relato de ustedes que piensan, cómo viven, si se dan cuenta si en su país no pasan estos horrores en el país, pasan otros. La persecución a los negros, la discriminación a los más pobres. Yo he estado en Estados Unidos, en Filadelfia, en las caravanas de los pobres pobres. Me han alojado en una casa antigua, vieja, muy rota. Los escalones no tenían la madera para pisar. ¿Cómo sería de pobre? Pisabas y si no mirabas te ibas al fondo, ¿no? He caminado con la gente pobre de Estados Unidos. Yo me creí que no había pobres en Estados Unidos, hasta que hicieron una campaña donde me invitaron, fui 2 o 3 años, ¿te acordás? Esa mujer que era muy valiente, que encabezaba las marchas, nos encontrábamos en foros en Europa, no me puedo acordar el nombre ahora. Bueno, o sea que en Estados Unidos también pasan cosas. Por eso nosotras, cuando contamos acá, les decimos que el intercambio, que ustedes vengan y que podamos conversar, es importante. Que se vayan de acá sabiendo de que, por ejemplo, este gobierno quiere distorsionar. Si ustedes escuchan, ellos dicen que no hay, que es mentira de 30.000 desaparecidos, ¿no? Y entonces yo les digo a los miembros de la comunidad judía que son del gobierno, si nosotros dudáramos del holocausto y dijéramos 6 millones mató Hitler, no, ustedes mienten, a lo mejor fueron 20.000, pero para pedirle plata al Estado, viste que ellos dicen que los desaparecidos de acá inventamos porque los organismos hicieron una camarilla para pedir plata al Estado. Terrible, todo lo que dicen todos los días, terribles, que hubo teoría de 2 demonios. Nuestros hijos eran revolucionarios, no eran demonios, eran jóvenes luchadores y luchadoras las mujeres, ¿no? Entonces todo esto que el gobierno quiere distorsionar acá es parte de una política fascista, que es lamentable que lleguemos a tener un gobierno de mentalidad fascista y que quiera distorsionar la historia nuestra argentina. Así que vamos a seguir, tenemos fuerza.
creemos que teniendo esperanza y fuerza y convicciones y tener una línea de conducta que sea lo más independiente, porque si te alías a un partido político desde el campo de los derechos humanos, no se puede trabajar para defender a gente que sufre injusticias. Si uno está ligado a un partido político, no puede, porque no puede pelear contra el partido que está aliada. Entonces, para defender los derechos humanos. Ahora hay gente que son de partidos políticos que tienen otros modos de luchas. Pero de los organismos de derechos humanos tenemos que ser de una manera que podamos estar donde hay una injusticia y ayudar a la gente. ¿Cómo hacemos cuando vamos a un juicio injusto, donde quieren acusar a un obrero, a un trabajador o a un joven estudiante y le plantan una causa, le inventan para tenerlos presos? Y nosotros estamos un ratito sentaditos con Adolfo, con otras madres, solo sentados así, escuchando al tribunal, y de repente cambian la carátula. Y buscar justicia para que los que lo mataron, lo torturaron, no queden libres e impunes. Y hoy lo que firmamos con Adolfo también es un testimonio que quieren desalojar muy brutalmente, además con represión, a un grupo de trabajadores, ¿no? Y el estar firmando nosotros un pedido que ahora lo llevaban al juez, es cambiar también a veces la carátula y se salvan de que los desalojen, ¿no? Entonces parece poco, parece, bueno, que uno lo que hace no es lo grandioso, es apenas un granito de arena. Pero esa es la defensa de los derechos humanos. Y somos un movimiento social, estamos en las luchas populares, las mismas que tenían nuestros hijos, estamos con la gente que está luchando porque los echaron de su trabajo, estamos con los médicos apoyando para salvar hospitales que terminan siendo empresas comerciales. Bueno, es como se puede. Así que ahí estamos, ¿no es cierto, Adolfo? Y estamos en las Malvinas para ir a recordar que seguimos pidiendo la soberanía porque son nuestras. Bueno, en otro momento después seguiremos, y si quieren preguntar algo, bueno. ¿Cuáles son los objetivos de las madres hoy en día, después de 40 años después de la última dictadura? Mira, los objetivos principales, primero, es saber toda la verdad y tener toda la justicia sobre la desaparición de nuestros hijos e hijas, seguir esa lucha para que no se vuelva a repetir nunca más esta metodología de persecución a jóvenes que no piensan iguales que el gobierno de turno, que no están de acuerdo con gobiernos que oprimen al pueblo, y ese es el objetivo, que nunca más vuelva a ocurrir, y estar con la gente que sufre injusticias para tratar de que se termine la injusticia y poder caminar con una vida digna, todo el pueblo, vida digna, trabajo digno, y que los niños puedan jugar, puedan tener su comida con sus padres, puedan ser atendidos en su salud y en su educación. Y es el camino que hacemos las madres con los organismos. Y acompañadas de Adolfo Pérez Esquivel, siempre, desde un principio, donde nos ha guiado mucho en este camino de la defensa de todos los derechos humanos. ¿Qué fueron las reacciones de los otros organismos de la época cuando el movimiento de las madres empezó?
Bueno, nosotros va a ser 40 años que empezamos a ir a la plaza. Ya existían algunos organismos de derechos humanos, principalmente la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que ya tiene 75 años de creada. Se creó en otras épocas que había dictadura y persecución, pero había presos políticos. Todavía este método de la desaparición forzada no había empezado a implementarse. Había otro organismo que se creó a finales del 75, que es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, eran los organismos madres, y el SERPAG, que es Servicio Paz y Justicia, estaba creado de muchos años atrás porque el organismo de Adolfo es un organismo, yo me meto, ¿no? Perdóname, me voy a meter, latinoamericano, que ha trabajado hace muchos años por el mundo, especialmente Latinoamérica, en favor de los campesinos y de los movimientos indígenas. Ha estado así caminando Adolfo. Cuando se llevan a nuestros hijos, nosotros, el primer organismo que fuimos a golpear la puerta fue SERPAG, Servicio Paz y Justicia, y nos atiende un buen hombre, secretario, y nos dice que Adolfo no está, que bueno, que volvamos en otro momento, ¿no? Y no nos da más explicaciones. Atendió bien, adiós, chau. Y resulta que después nos enteramos que era porque Adolfo había estado desaparecido, salvó de los vuelos de la muerte y estaba preso en una prisión de la provincia de Buenos Aires. No, sí, de la provincia, no la unidad 9. La unidad 9. Sí. Bueno, en La Plata. Entonces, nosotros nos enteramos después. Bueno, cuando retoma, lo deja libre Adolfo, nos arrimamos y desde ese momento lo empezamos a molestar todos los días. Pero siempre nos atendió bien y gracias a Adolfo empezamos a marchar, a llevar nuestra denuncia a todos los países del mundo. Nos abrió puertas de gente amiga y ya las madres empezamos a viajar a llevar nuestro dolor y nuestro reclamo de saber qué había pasado con nuestros hijos e hijas, ya desde ese momento. O sea que empezamos así. Pero había otro organismo también que era de familiares y madres, que se llama la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, que recién también asomaba. Nada más que la diferencia de las madres es que nosotras, por sugerencia, por idea de una de las madres, Azucena Villaflor de Vincenti, era ir a la Plaza de Mayo, que era el corazón del ogro, eso, de la bestia, la Plaza de Mayo, justo enfrente de la Casa de Gobierno, la habrán visto si ustedes pasaron, donde estaban los genocidas entronizados ahí. O sea que la diferencia que es que nosotras hace 40 años que estamos en la calle, que vamos cada jueves y que hemos molestado a los políticos, a los militares, a los curas, a los obispos, es decir, a la iglesia hemos molestado mucho, pero seguimos yendo. Pero también tuvimos que pagar un hecho gravísimo, ¿no? Porque cuando hacía 6 meses que habíamos empezado a ir a la Plaza de Mayo, infiltraron a un joven oficial genocida, no sabíamos en ese momento, para espiarnos y ver cómo nos desenvolvíamos nosotras, qué hacíamos en la plaza. Bueno, a la plaza iban 2 monjas francesas, Leonie Duquet y Alice Domon, iban a acompañarnos, iban a enterarse por nosotras dónde hacían falta para ir a ayudar a familias que les habían llevado los jóvenes y habían dejado los niñitos, y ellas iban a sostener a esas familias, les llevaban alimento y los acompañaban
para soportar ese dolor tan grande. Bueno, este capitán Astiz estuvo espiándonos y vio más o menos que eran las madres que se movían ahí un poco más. Y el día 8, entre el 8 y el 10 de diciembre, organizó el secuestro de esas madres, de las 2 monjas francesas, que las llevaron a la Escuela Mecánica de la Armada y ahí las hicieron desaparecer. Después de 27 años, las madres y una de las monjas, la otra todavía no la encontramos, y algún familiar de los que estaban ese día en la iglesia, el día que Astiz fue a hacer el señalamiento de a quién se tenían que llevar la patota de los militares. Ese día se llevaron a un grupo, después se llevaron a los 2 días al resto, a Azucena, la llevaron de su casa, de la esquina de su casa, a la monja la fueron a buscar al convento donde vivían. Bueno, después de 27 años, a través de un trabajo de unos chicos que hacían cine y hacían búsqueda de la historia, supimos dónde estaban enterradas, en la provincia de Buenos Aires, y se pudo exhumar sus cuerpitos y enterrar donde su familia decidió, ¿no? O sea que hasta las madres que buscaban a sus hijos, hasta las madres fueron llevadas y desaparecidas. O sea, los bebés nacidos en cautiverio y las madres que buscaban a esas hijas que estaban también desaparecidas. O sea, los otros organismos, con todos trabajamos cuando hay que salir a la calle, pero cada organismo tiene su especialidad. Abuelas busca a los niños, que hoy son los jóvenes, buscan la identidad. Y familiares se ocupó muchos años de los presos políticos. Nosotras salimos a buscar a nuestros hijos e hijas detenidos desaparecidos. Sí, después estaba incluido los presos políticos y con los exiliados, que gracias a ellos, mira, hay 2 sectores que son lo máximo que podemos nombrar. Una, los ex detenidos desaparecidos, que tienen hasta ahora, los que salvaron su vida de ese calvario y ese infierno, son los que dan testimonio en los juicios, y gracias al testimonio podemos tener algunos genocidas presos. Y lo otro, los exiliados, los primeros años de la lucha, cuando viajábamos, éramos esperados en el país que íbamos por los jóvenes familias que se habían podido salir del país y que ya habían formado comités de apoyo a los argentinos, y nos esperaban con entrevistas a políticos, a gente que nosotras teníamos que ver para llevarles nuestra denuncia. O sea, cada organismo ha cumplido un rol, cumple un rol, han surgido organismos específicos de abogados, el CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, que ha puesto siempre abogados al servicio de los trámites que hacíamos por los juicios, ¿no? Bueno, y así después se crearon hijos, los hijos crecieron, estos nietos, hermanas y hermanos, que ahora nos apoyan por el día que no estemos, ellos seguir. O sea, se hizo después un entorno que fortaleció y fortalece la lucha de todos los días. Así que los organismos, cuando tenemos que andar juntos, andamos. Desde luego hay un organismo, que lo voy a decir porque no nos representa últimamente, y que es la línea de madres que dirige Eve de Bonafini, y últimamente su partidismo político exacerbado día por día hace que no nos sintamos representadas, ¿no? Pero bueno, no son enemigas, tomaron otro camino. Ahora ya se decidió, Eve anunció que no son más un movimiento de derechos humanos, que entran a ser un movimiento político y partidista además. Pero bueno, es lo que yo les decía al principio, hay que mantener la independencia para defender todos los derechos humanos, si no,
está frenado. Pero seguimos adelante y gracias a todos ustedes y todos los que nos acompañan, tenemos fuerza, les vamos a dar todavía trabajo, a los políticos, a la cúpula de la iglesia, a todos los que no nos quieren, les vamos a dar trabajo. Así que los desaparecidos, donde estén soterrados, mirarán y dirán, dale mamá, seguí mamá, que te sigo. Siguiendo un poco algunas cosas que señaló Norita, es comprender la resistencia social. Sufrimos ese drama, no muchos de nosotros estamos aquí para dar testimonio, hay muchas luchas, pero ¿qué pasó con el pueblo? ¿Cuál fue la capacidad de resistencia social, cultural y política? Creo que esto es importante, porque no nos quedamos en una actitud pasiva. Los pueblos que no participan, que quedan pasivos, son pueblos que terminan dominados. Y para esto es necesario hacer memoria. Y la memoria no es para quedarse en el pasado, la memoria nos ilumina el presente. Pero en ese entonces, donde las cosas estaban directamente, las familias afectadas, hubo distintas cosas a pesar de la represión. Había una denuncia a nivel internacional que iba por todos los países señalando lo que pasaba en Argentina, porque la censura aquí era total. No se podía hacer nada. Hay más de 100 periodistas secuestrados y desaparecidos en Argentina hasta el día de hoy. No se conoce su paradero, ¿no? Son desaparecidos por querer informar. Entonces utilizaban muchos métodos para poder sacar la noticia del país. Tengan en cuenta que en ese entonces, por lo menos en nuestro país, no existían los celulares, no existían las computadoras. Estábamos hablando del año 76. Era muy poca. La computadora que llegaban aquí ocupaban una habitación. Es decir, no había forma. La comunicación era telefónica o por cartas. Entonces esto demoraba más la información. Pero sí lográbamos comunicarnos con pasajeros que iban y venían a la Argentina, le dábamos la información, y el otro mecanismo que tenían era difundir en las embajadas la información. Hacíamos los informes de lo que pasaba con los desaparecidos, lo que pasaba con los niños, y lo entregamos. Era un recorrido toda la semana de embajada en embajada. Algunas embajadas actuaron sobre esto, otras no, otras guardaron silencio. Pero lo que lográbamos que las embajadas activen esto era importante. Yo quiero señalar algunas cosas a esto. La resistencia social, la resistencia cultural estaba en distinto, aparte de madres, de familiares, de los organismos de derechos humanos, comenzaban a surgir en los grupos de estudiantes resistencias, en los sindicatos también, pero era todo clandestino. No se podía publicar porque en eso nos iba la vida. Entonces era un trabajo silencioso, subterráneo. Era como tratar de difundir la información. Esto era una cosa, y tratar de ver qué pasaba también en otros países de América Latina. La otra cosa que tienen que tener en cuenta, les voy a contar lo siguiente. Me acordé cuando Norita iba hablando, en el año 81
Bueno, y antes, mucho antes, iba Naciones Unidas a Ginebra y a Nueva York a explicar lo que eran los desaparecidos en Argentina. Nos dábamos la cabeza contra la pared porque no había caso de que Naciones Unidas entiendan qué era un desaparecido. No había tampoco una figura jurídica. No había absolutamente nada. El desaparecido, nadie sabía dar cuenta qué era un desaparecido. En el año 81, en París, en el Senado de Francia, se reunieron muchos exiliados argentinos. Y yo presidí esa reunión junto con un gran escritor argentino, francés, belga, Julio Cortázar. No sé si alguno lo conoce algo de Julio Cortázar. Un gran escritor. También en el exilio, él vivía en París. En ese encuentro fue el primer coloquio sobre la desaparición de personas. Presidí eso con, aparte de Julio Cortázar, el doctor Petitit, que era el presidente de la Asociación Internacional de Juristas. Participaron alrededor de 500 juristas de distintas partes del mundo, incluso de la Unión Soviética. Y ahí se construyó la figura jurídica del desaparecido, porque aquí los dictadores, Videla decía que los desaparecidos, bueno, se fueron, algunos se fueron con una novia o con un novio y que no sabían dónde estaba, era como una nebulosa la desaparición de personas. Y ahí se le dio el cuerpo jurídico que después elevamos a Naciones Unidas, y a partir de ese momento Naciones Unidas comenzó a tener una oficina hasta el día de hoy de la desaparición forzada e involuntaria de personas. Eso es la figura del desaparecido, que quedó después dentro y quedó hasta el día de hoy en Naciones Unidas, porque después esa metodología apareció en distintos países, en Centroamérica, en Brasil, en Chile. Es decir, esto fue una política que se fue extendiendo, como también en países de Asia, de África, se utilizó la misma metodología de la desaparición forzada e involuntaria de personas. Lo que esto constituye después en el tiempo, lo que se determinan crímenes de lesa humanidad que no prescriben en el tiempo. Por eso hasta el día de hoy se sigue buscando y se sigue juzgando a estos criminales. Es lo mismo. Dos cosas quiero compartir con ustedes. Una, tengan en cuenta que los derechos humanos son integrales. No es únicamente lo que pasó en la dictadura, secuestro, desaparición de personas, torturas, niños secuestrados y desaparecidos. Esos son crímenes de lesa humanidad, son crímenes aberrantes, pero hay otras violaciones de los derechos humanos que hoy tienen vigencia y que tienen que estar atentas y atentos. Es la cuestión del medio ambiente. Es el agua, son los recursos naturales, son las condiciones de vida de los pueblos. La megaminería, donde las grandes empresas privilegian el capital financiero sobre la vida de los pueblos. Yo les puedo decir que tuve muchas experiencias, pero una creo que la señalé muy rápidamente,
estuve en Irak 12 días, fuimos de Amán, Jordania, a Bagdad, y les puedo decir, el único cargamento que llevamos al hospital pediátrico de Bagdad era agua. El agua vale más que el petróleo, vale más que el oro, vale más que cualquier cosa. No hay ser viviente en el mundo que pueda vivir sin agua. Y el agua es un bien cada vez más escaso y que se está comercializando el agua. Hay una apropiación de un bien natural que es fundamental. Si nos quitan el agua, si el agua es controlado por las grandes empresas, estamos listos, ¿no? Y hoy están comercializando el agua. Dejó de ser un bien común de la humanidad para transformarse en un producto ganancial de las grandes empresas. Algunos dicen que las próximas guerras van a ser por el agua. En el mundo hay más de 32 países que ya no tienen agua. Entonces, el agua debe ser un derecho humano que las grandes potencias no lo quieren colocar como un derecho humano, como un derecho de los pueblos. Y aquí acabo de decir algo, es el derecho de los pueblos, no son los derechos individuales, sociales, culturales, políticos, sino tienen que ser el derecho de los pueblos, a su integridad, a su soberanía, a su autodeterminación, al medio ambiente. Porque hoy está afectando colectivamente la vida de los pueblos. Hay pueblos que están contaminados con el agua, por el agua y los agrotóxicos. Entonces, estos son también derechos de los pueblos. En el año 96, en Viena, en Austria, las Naciones Unidas convocó a una gran conferencia mundial, donde ahí participamos, ahí estábamos con Beverly, en el año 93, y una de nuestras preocupaciones es que Naciones Unidas categorice como derechos de los pueblos esto que acabo de decir, derecho a la autodeterminación, a la soberanía, al medio ambiente. Y esto es lo que hoy es un desafío enorme en la humanidad para preservar los bienes y recursos naturales. En nuestras sociedades estamos muy separados de la Pachamama. La Pachamama es la madre tierra. Estamos separados. Tenemos que volver a restablecer el equilibrio de la madre tierra con el ser humano. Utilizar aquellas cosas que son necesarias, pero no explotar. Desarrollo es muy distinto a explotación. No hay que confundir desarrollo con explotación. Desarrollo es restablecer el equilibrio. Esto daría para mucho más, pero voy a parar aquí porque quiero entrar a otro punto. Ustedes saben que en el mundo hay muchos muros, así como fue el muro de Berlín, que cae en el año 89. Yo he estado en Berlín antes de la caída del muro y después de la caída del muro. Así que conozco las dos realidades, de haber viajado, de tener reuniones, lo que era la Alemania del Este, pasando las alambradas y llegar al otro lado de Alemania del Este y conversar con la gente y poder reunirnos casi clandestinamente, pero eran las reuniones en ese entonces en la Alemania del Este. En el año 89 cae el muro de Berlín porque la Unión Soviética se desintegra y ya no podía sostener eso. Y hay una apertura, la llamada perestroika,
Gorbachev, ¿no? Bueno, cae el muro. Y nosotros pensamos en ese entonces, pues yo viajé después a Alemania, ya cuando cayó el muro, y pensamos que el mundo iba a cambiar. Y con la caída del muro, la disolución de la Unión Soviética, el mundo iba a entrar en otra relación más fraterna, más humana. Nos equivocamos. No fue así. Estados Unidos tomó el eje, el poder mundial, y comenzó a imponer esto a sangre y fuego en muchos países, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Tengamos en cuenta lo que está pasando en Medio Oriente. Pero me voy a referir a los muros. El muro de Berlín, pero después se levantó el muro de Israel con Palestina. Palestina hoy es una cárcel a cielo abierto, el más peligroso de todos. Cuando Naciones Unidas había determinado 2 estados, y esto Israel y Estados Unidos no quieren, y van avasallando cada vez más el derecho del pueblo palestino. Hay gravísima violación en los derechos humanos, y lamentablemente Israel, y digo lamentablemente porque tengo muchos amigos en Israel, pero el Estado se transformó en un Estado terrorista. Esto es lo terrible. No en un Estado democrático, libre, no. Va cada vez instalando más colonias, más presión, y va acorralando a el pueblo palestino. Podríamos hablar de otros pueblos, el Tíbet. China invade el Tíbet, el Dalai Lama tiene que huir ahí siendo niño todavía, tenía 16 años, y está al pie del Himalaya, pero ahí hay un genocidio y un etnocidio, porque están matando la cultura tibetana. Pero hay otros muros también, muros como Corea del Norte y Corea del Sur. Hay muros de los saharauis en Marruecos. Vos estuviste ahí, Norita, ¿no? En el desierto de Sahara, ¿no? Pero hay muchísimos otros muros. Ahora, el presidente de ustedes, Donald Trump, quiere levantar el muro con México. Ya había uno. Ya había el muro aquí. Ahora quiere extender el muro para separar también. Esto lo hicieron los chinos, la famosa muralla china. No es otra cosa que un muro. Pero quisieron también como protección contra las hordas bárbaras. Pero estos muros que se van levantando en muchos lugares también se levantan en nuestras sociedades, a lo interno. No son estos muros políticos así enormes de la política internacional, no. Son los muros sociales de discriminación. Cuando se levantan esos muros son de discriminación, son de intolerancia, son de marginalidad. Pasa también aquí en Argentina con los pobres. Pasa con los niños que viven en la calle. Nosotros trabajamos con los chicos que viven en las calles, ¿no? Son morochitos, pobres, sinónimo delincuentes. Entonces, los peores muros que hay que hay que derribar son los que tenemos en la mente y en los corazones, ¿no? Hay que trabajar para derribar esos muros, para que el Estado de Derecho sea una realidad. Y creo que esa situación que hoy vivimos tenemos que verlo incluso en nuestras comunidades, porque hablamos de las grandes cosas, pero miremos a nuestro alrededor, en la vida cotidiana. Y para derribar esos muros se necesita
Primero, el diálogo. Porque muchas veces hay muros dentro de las familias, dentro de las parejas, donde hay muros entre padres e hijos, entre las parejas, en la sociedad, hay muros que discriminan. Entonces, es importante tener en cuenta, si queremos que los derechos humanos sean una realidad, tenemos que ponerlo en práctica. No basta aprender sobre los derechos humanos. Nosotros somos responsables y tenemos que poner en práctica esto. Porque muchas veces la discriminación, la intolerancia, y tenemos que cambiar, tenemos que generar puentes de comunicación. Y para esto el diálogo, hay que aprender a escuchar al otro o a la otra. ¿No? ¿Cómo nos comunicamos? Aunque no estemos de acuerdo, pero la forma es cómo nos comunicamos, cómo rompemos esos muros que nos llevan a la discriminación, al silencio, a la intolerancia, ¿no? Creo que es esto. Y ustedes que vienen y se acercan a conocer esta realidad, van a ver lo que pasa con los pueblos indígenas. Ya estuvieron en una comunidad mapuche, ya estuvieron en algunos lugares muy pobres. Ahora, tengan en cuenta que la democracia no se regala, se construye. Nosotros somos responsables de la construcción democrática. Nosotros somos responsables de la vigencia de los derechos humanos. No somos responsables de los derechos humanos. No esperemos que el Estado resuelva los problemas que nosotros no somos capaces de resolver. Para esto necesitamos de la resistencia social, cultural y política y espiritual. Tenemos que ser resistentes a esto. Tenemos que ser resistencia al monocultivo de las mentes. Tenemos que ser resistentes frente a las violaciones de los derechos humanos. Si no tenemos la capacidad de la rebeldía, tenemos que ser rebeldes en esto. Así como lo fueron las madres que no se quedaron en esto. Y para esto es pasar de ser espectador a ser protagonistas y constructores de nuestra propia vida y de nuestra propia historia. Es un desafío, por eso dije al comienzo, es un desafío aprender a vivir. Nada más que esto. Gracias por todos. Y en sus opiniones, ¿cuáles son las diferencias y las similitudes entre las desapariciones de la dictadura y las desapariciones de la democracia, en el caso como Luciano? Hay diferencias. Primero, que la desaparición de personas durante la dictadura eran políticas de Estado. El Estado tenía una metodología que aplicaba, subversiva, no era oficial, pero actuaban con una política de Estado en la desaparición de personas. La de Luciano Arruga no es política de Estado, pero son mecanismos que quedaron implícitos en las fuerzas de seguridad como la policía y que siguen actuando igual. No es solo, está Julio López, por ejemplo, otro desaparecido en democracia. No es política de Estado, pero son grupos que tienen esa metodología y la utilizan. No es eso no puede culpar al Estado como tal, sino a delitos que cometen determinadas fuerzas de seguridad. Porque todavía hay algunos que siguen pensando igual.
el Estado es responsable, pero no es una política de Estado. El Estado tiene responsabilidad porque los policías que hicieron esto con Luciano Arruga pertenecen a una fuerza del Estado, es a la fuerza policial. Si bien no son política de Estado, es una responsabilidad del Estado, que integrante. Nosotros trabajamos mucho en cárceles y comisarías, ¿no? Tenemos la inspección de cárceles. Ustedes, miren, las torturas que hay dentro de las prisiones, la situación infrahumana dentro de las prisiones, ¿no? Es terrible. Hay una saturación dentro. Nosotros tenemos cotidianamente, van los equipos de abogados, de trabajadores sociales, a inspeccionar las cárceles. Entramos a las cárceles, hacemos todo el monitoreo y después informamos a las autoridades qué es lo que está pasando dentro de las prisiones. Nosotros, yo soy presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Norita es integrante de la comisión también, ¿no? Y entonces se hace el monitoreo de cárceles y comisarías. Lo último, hace 3 días, 4 días, llegamos en Pergamino, donde en una comisaría quemaron a 7 jóvenes. Y fuimos a Pergamino, tuvimos una reunión de la comisión, la denuncia, y el día que estuvimos ahí, el juez y los fiscales detuvieron a 5 policías. El comisario de esa comisaría está prófugo hasta el día de hoy. Así que lo están buscando ahora dónde se metió ese comisario, ¿no? Pero tratamos de tener un control, un seguimiento para que esas violaciones de los derechos humanos no las cometan. Y estuvimos acompañando familias, incluso en una marcha, después en la plaza pública, pero también en la acción jurídica. Por eso vuelvo a insistir, la democracia no se regala, se construye. Y por eso tenemos que trabajar, tenemos estas dificultades hasta el día de hoy, que hay represión en muchos lugares, por ejemplo, los campesinos, los indígenas, que protestan frente a las violaciones que le quitan las tierras o los casos de la megaminería y son reprimidos. Entonces, eso no es democracia, ¿no? Es decir, porque están violando el derecho de los pueblos. Por eso nosotros siempre tenemos presente lo que es el derecho de los pueblos. Ahí es donde tenemos que apuntar para ir cambiando lo que pasa en nuestra sociedad. Les deseamos lo mejor y un compromiso, no dejen de sonreírle a la vida. En los momentos más difíciles no hay que bajar los brazos, ¿no? Hay que ser resistente, hay que ser rebelde para poder construir una nueva sociedad. Norita. Yo les digo, sí, primero tengo que decirles que sigan, que cuando se vayan no se olviden de nosotros y nosotras y que estemos en comunicación a través de las chicas del CEDES. Bueno, además les voy a decir lo que hacemos todos los jueves en la plaza cuando terminamos de caminar y en todos los actos que vamos. Así que les decimos, 30.000 detenidos desaparecidos presentes, 30.000 detenidos desaparecidos presentes, 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, hasta la victoria siempre, venceremos. Como directora del programa es un orgullo tenerlos acá y que como persona y ciudadana argentina yo crecí con el ejemplo de ustedes y cuando los chicos buscan modelos y qué hacer y cómo no cansarse, creo que la luz está en la historia de ustedes y para mí es hermoso que estén acá. Así que muchísimas gracias.